Amigos, soy el Padre Gabriel Aldana y comparto con ustedes el Evangelio, la palabra de Dios en este nuevo día, sábado, que nosotros nos encomendemos a la Virgen María para que nos bendiga, nos acompañe y encomendarnos a ella constantemente, nuestra Madre Celestial, para así nosotros perseverar muy unidos en la escucha de la palabra de Dios, conscientes de que nos necesitamos cada vez más unidos los unos a los otros, con vínculos de caridad, de fraternidad, pero sobre todo suplicándole al Señor que nos acompañe, que nos bendiga y que nosotros podamos mantenernos constantemente en ese encuentro con Jesús. Así pues, queridos hermanos, que nosotros vivamos constantemente este encuentro con Él, de amarnos constantemente y de perseverar en esa escucha de la palabra de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de sus divinas consolaciones. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículos 12 al 16. Hermanos, la palabra de Dios es viva y eficaz, más tajante que espada de doble filo. Penetra hasta el punto donde se dividen alma y espíritu, coyunturas y tuétanos. Juzga los deseos e intenciones del corazón. Nada se le oculta, todo está patente y descubierto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Así pues, ya que tenemos un sumo sacerdote grande que ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo de Dios, mantengámonos firmes la confesión de fe. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo con nosotros, menos en el pecado. Por eso, comparezcamos confiados ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y encontrar gracia para un auxilio oportuno. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial 18. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye a los ignorantes. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. El temor del Señor es puro y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Que te agraden las palabras de mi boca y llegue a tu presencia el meditar de mi corazón, Señor, roca mía, Redentor mío. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículos 13 al 17. En aquel tiempo Jesús salió de nuevo a la orilla del mar. Toda la gente acudía a él y les enseñaba. Al pasar vio a Leví, el de Alfeo, sentado al mostrador de los impuestos y le dijo: «Sígueme». Se levantó y lo siguió. Sucedió que mientras estaba él sentado a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores se sentaban con Jesús y sus discípulos, pues eran ya muchos los que lo seguían. Los escribas de los fariseos, al ver que comía con pecadores y publicanos, decían a sus discípulos: «¿Por qué come con publicanos y pecadores?». Jesús oyó y les dijo: «No necesitan médico los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La palabra de Dios es viva y eficaz, escuchamos nosotros en la primera lectura, queridos hermanos, y reafirmamos una vez más ese propósito de seguir enamorados de la palabra de Dios, de seguir degustando la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva, no es una letra muerta, no es una letra como la de alguna historia o de una realidad, simplemente una novela de fantasía, no, es una realidad viva. La palabra de Dios es viva y es eficaz, es viva y eficaz.
Es decir, que nosotros nos mantenemos escuchando constantemente la palabra de Dios, podemos también tener esa vida en nosotros cada vez, día tras día que escuchamos la palabra de Dios que es viva y eficaz. Queridos hermanos, también dependerá de nosotros la respuesta que tengamos a la palabra de Dios, si esa palabra es eficaz en nosotros. Más tajante que espada de doble filo. ¿Por qué? Porque ella llega, profundiza el corazón, traspasa nuestro corazón, penetra hasta lo más profundo donde se dividen el alma y el espíritu, es decir, llega a la profundidad de nuestro ser, porque nos desvela, queridos hermanos. Ante la palabra de Dios nosotros somos completamente allí nítidos, tenemos que ser transparentes para que la palabra de Dios nos purifique, nos limpie el corazón, la vida, y así nosotros mantenernos constantemente, queridos hermanos, enamorados de la palabra de Dios. Tenemos que fortalecernos constantemente nosotros, queridos hermanos, en la escucha de la palabra de Dios, meditando la palabra de Dios. Por esto dice la palabra de Dios, llega allí hasta lo más profundo, el alma y espíritu, coyunturas y tuétanos, juzga los deseos e intenciones del hombre. Que nosotros verdaderamente podamos decir que nuestras intenciones han sido purificadas por la palabra de Dios. Que nuestra forma de actuar, de vivir, es guiada por la palabra de Dios. Nada se le oculta. No podemos ocultarle nosotros nada a la palabra de Dios. Nada. Todos los aspectos de nuestra vida quedan iluminados por la palabra de Dios. Todo está patente y descubierto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuenta. Por esto, queridos hermanos, podamos nosotros mantenernos confiados constantemente en esta escucha de la palabra de Dios. Todos los días nosotros mantenernos en esta realidad de la presencia de Jesús, constantemente viviendo ese encuentro con el Señor. Y esto en especialmente, queridos hermanos, la purificación de corazón que nace también en la palabra de Dios, en la convivencia con nuestros hermanos. No creamos nosotros que porque escuchamos las palabras todos los días somos más santos que los demás. Al contrario, necesitamos nosotros seguirle pidiendo al Espíritu Santo la palabra de Dios para descubrirnos cuán pecador somos. Cuánto necesitamos de purificarnos de la palabra de Dios, cuánto necesitamos que verdaderamente la palabra de Dios, como esa espada de doble filo, penetre en nuestro corazón hasta lo más profundo, para nosotros dejarnos guiar por el amor de Dios. Y por esto, queridos hermanos, nosotros también vivir en ese encuentro con los demás, no ver a los demás en esa actitud de superioridad. Lo que pasa también escuchamos en el Evangelio, como cuando estaban allí Jesús, concretamente esta llamada que el Señor les hace allí a seguirle, y luego dice, ¿por qué come con publicanos y pecadores? A veces nosotros, queridos hermanos, cuánto nos dejamos llevar por esa envidia y por esa realidad en la que nosotros pensamos a veces que nosotros solamente somos los que estamos llamados a salvación. Todos estamos llamados a la salvación. Y por eso tenemos que convivir prudentemente con los demás. No necesitan de médicos los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a pecadores, nos dice el Señor en el Evangelio. Seguirnos nosotros llevando por ese amor de Jesús. Necesitar de los sanos, concretamente. No he venido a llamar a los justos, sino a pecadores, en ese encuentro con el Señor. Por esto, apreciados hermanos, permitamos nosotros cada vez más, queridos hermanos, que nosotros podamos verdaderamente dejarnos purificar por la palabra de Dios y llevar también la palabra de Dios, que es viva y eficaz, a los demás, a ese encuentro con los demás, a ese encuentro en el cual todos podemos ser partícipes de esa escucha de la palabra de Dios, que no simplemente nos consideremos nosotros dueños o propietarios de la palabra de Dios. Al contrario, que podamos tener esa experiencia de llevar a los demás a encontrarse con Jesús, de llevar a los demás a ese encuentro con la palabra de Dios. Por eso cada vez que nosotros compartimos la palabra de Dios, una vez haberla escuchado, meditada, una vez haber permitido que mi inteligencia, que mi entendimiento sea iluminado por la palabra de Dios, que mis acciones sean juzgadas según la palabra de Dios, porque lo reflexiono y lo llevo en la vida de oración, pues yo puedo perseverar en esa escucha de la palabra de Dios, compartiendo con los demás para que también escuchen la palabra de Dios. Que usted, querido hermano, también pueda buscar otra persona, concretamente en la cual usted pueda
hacer posible que esa persona escuche la palabra de Dios. Y por eso nosotros que tenemos esta posibilidad de todos los días meditar la palabra de Dios, pues también darla a conocer concretamente a algún amigo en nuestras conversaciones, cuando tengamos que hablar de nuestra vida espiritual, de la palabra de Dios. Qué bonito que nosotros podamos decirle a otra persona: yo escucho la palabra de Dios todos los días y esto me está ayudando. Compartan su experiencia que ha hecho la palabra de Dios en estos días. Compartan su experiencia con los demás de qué ha hecho, queridos hermanos, en este tiempo que llevamos recorriendo en la escucha de la palabra de Dios. Hemos cambiado, hemos sentido nosotros que verdaderamente la palabra de Dios ha tocado nuestro corazón, o aún tenemos el corazón un poco duro, un poco de aridez, de piedra en el corazón, que no permitimos que la palabra de Dios penetre hasta lo más profundo del corazón, hasta allí, hasta el espíritu y hasta el alma. Nosotros, queridos hermanos, mantengámonos siempre firmes en la escucha de la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Que nunca falte en tu vida esta meditación de la escucha de la palabra de Dios. Que podamos enamorarnos de la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Que Dios Todopoderoso les bendiga y les acompañe en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.